Hugo, esta vez para poder hablar sobre el arte, ¿cuál es la diferencia de la concepción del arte entre el mundo occidental y el mundo andino? Yo diría que el arte es innato a los andinos. Nosotros hemos nacido ya artistas. Muchos europeos no saben bailar nuestro huayno, por ejemplo, ¿no? Bailan y nos da risa, ¿no? Cuando bailan nuestro huayno. Pero nosotros, ya dentro de la barriga de nuestras madres, ya estamos bailando, por ejemplo, ¿no? En el terreno de la danza. Y muchas de nuestras abuelas, abuelos, estaba hablando de hace 500 años, ellos hacían de todo, ¿no? Eran seres holistas, ¿no? Entonces el arte venía con ellos, ¿no? Como se dice, ya uno nace con el arte incorporado, ¿no? Y el racionalismo europeo, que ha sido una sucesión de errores, diría, ¿no? De concepciones de pensar que por errores mismo de la creencia cristiana que se institucionalizó y que luego hicieron separar a la iglesia del Estado, más que todo por razones de intereses económicos, es que comienza a fragmentarse en lo que ahora constituye la racionalidad europea, ¿no? O sea, Immanuel Kant es el culmen de todo eso, porque él nunca conoció el mundo y solamente de su casa a la universidad y de la universidad a su casa, y sin embargo es el creador del racionalismo, ¿no? Entonces, el racionalismo europeo hace que todo sea fragmentado así, ¿no? Separado. Entonces dice, no, tú ya naciste para esto, tú eres solamente bueno para abogado, te hacen una prueba de aptitud vocacional que ya va direccionada, ¿no? Y eso nos imponen a nosotros, nos han querido imponer, ¿no? Cuando nuestra mentalidad es totalmente distinta, nuestro genoma es distinto. Entonces esa es la gran diferencia entre los europeos con nosotros, ¿no? Que nosotros estamos bailando en la fiesta de pueblo, todos participan, hasta el niño, ¿no? Yo he visto eso, he participado. Cuando había la fiesta en este pueblo de Ollón, mis padres se iban a la fiesta, se suspendía todo, y entonces, como no estaban los profesores, sí, los alumnos, y estaba libre la escuela, nos íbamos todos a comer y a bailar ahí junto con todo el pueblo, ¿no? Bueno, la razón del mundo andino realmente es el buen vivir, llegar al buen vivir. No sé, no estoy tan claro, pero generalmente se habla de 4 niveles en formas de vida en el mundo andino. Uno que decía, o que escuchaba siempre a mi madre, decía Jaucam Kanki, Jauka Kaosakui. O sea, vive en armonía contigo mismo y con los demás. Eso sería un primer nivel en el mundo andino. Y si tú has Jauka Kaspaikija alguien Kaosaiman Chayan, si vives bien en armonía con los demás, vas a llegar al buen vivir. Vas a estar bien. Pero no vas a estar bien si no estás en armonía contigo mismo, con los demás. Y no solo decía eso. Una vez que tú hayas llegado al buen vivir, vas a llegar al sumaj kausai. O sea, tú no podías estar en fiesta, tú mejor dicho, en alegría, vestirte bien, comer bien, si no has pasado por esos 2 niveles. Y la última razón generalmente ya sería el kusikausai. Ya vives en fiesta, vives en alegría. Entonces esos 4 niveles que trata de diferenciar o intento entender cómo vivía mi familia anteriormente, ¿no? Y el arte estaría en ese tercer nivel. Claro, cuando uno repasa un poco de esta teoría de los mismos occidentales, ve que, por ejemplo, estamos hablando del año 53 de Howard Gardner en Estados Unidos, y últimamente, más contemporáneo, Edgar Morin, ¿no? El francés este famoso que vino al país a revolucionar, dije, la revolución de las inteligencias múltiples, todo eso. El arte tiene que ver mucho con nuestras neuronas, ¿no? De cómo las neuronas se interconectan mejor
a la vez escuchando música, ¿no? El efecto Mozart famoso, estás pintando, estás descubriendo que todo tiene interacción, ¿no? en nuestras neuronas, ¿no? Y que con el arte se interconecta todo mejor y funciona en una armonía. Eso ya lo sabían generacionalmente nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Porque ellos vivían en todo eso y era una política del Estado, ¿no? El Estado, es cierto que todos trabajaban para el Estado, pero ¿quién no va a querer trabajar si te dan un topo y medio topo si tú te casas y vas a tener tu casa, te van a enseñar a cómo, qué cosas vas a sembrar y luego el Estado te va a copiar eso y te va a dar lo que tú necesites, ¿no? Y te va a dar no solamente por tu necesidad, sino de lo que se produce en todo el imperio, ¿no? Entonces, estaba resuelto ese tema de la abundancia, ¿no? Entonces, totalmente se entiende de que ellos habían resuelto ese tema del vivir bien cada uno, convivir con los vecinos y también con los otros vecinos y con la naturaleza, ¿no? Es decir, una eterna felicidad, ¿no? O sea, siempre estar en consonancia con la tierra, con el trabajo. El trabajo no era una cosa como el cristianismo nos ha hecho creer, de que es un castigo de Dios, ¿no? Jamás. Cuando uno trabaja y yo lo he disfrutado como cuando estaba trabajando de estudiante de prácticas en la Sierra de Lima, que los campesinos me decían, ingeniero, ¿quiere manejar la chaquitaglia? Sí, le decía, a ver, enséñeme. Y me enseñaron a ello y trabajan en grupo, haciéndose bromas, uno repartiendo el trago. Es decir, se pasaban el día trabajando, pero no lo sentían. Pero, claro, si tú lo vas a hacer solo, 1 hectárea, así, no la haces, ¿no? Entonces, el trabajo era mancomunado. Entonces, hay una gran diferencia con el individualismo con que nos han sometido a nosotros a hacer las cosas solos, ¿no? Las llamadas competencias, ¿no? Ahí está su mismo nombre, ¿no? Uno solo, becado, uno solo que va a ganar la carrera. Pero no, en ese caso era o todos ganamos la carrera o no ganamos nadie, ¿no? ¿Qué es el arte desde la visión andina? Y a la luz de lo que se va descubriendo cada vez más en los sitios arqueológicos, el arte era la manera holista de cómo nuestros abuelos y abuelas veían que todo estaba relacionado, ¿no? Que el arte era el culmen de lo que se hacía el día a día, ¿no? Y eso era encargado siempre a los artistas, que sí eran un grupo de personas preparadas que hacían también eso y lo graficaban, ¿no? Últimamente se ha descubierto en las costas de Huacho, en Bichama, unos murales fabulosos, ¿no? Que aún incluso todavía no están todos expuestos, pero que ahí representaban como un periódico de que cómo pasó el fenómeno del niño, ¿no? Unas figuras esqueléticas llenas de angustia, todo eso, están graficadas allí. Entonces, todo lo cotidiano que pasaba eran estampadas ahí, ¿no? A través de esos murales que no eran de un solo artista, ¿no? Por supuesto, para hacer todos esos muros en tremendos construcciones, ¿no? Era un arte compartido, ¿no? Colectivo. Pero eso quiere decir de que hubo un arte de las personas comunes y otro arte para la gente, para la autoridad. Posiblemente sí, porque tampoco no podríamos idealistamente pensar que la educación era para todos, ¿no? En ese mismo sitio en Bichama, la arqueóloga que me
me vio con la vestimenta, ella misma me guió allí y me dice, ¿sabe usted qué? Le voy a decir algo en confidencia, me dice, que acá hemos descubierto, de la misma época de Caral, estamos hablando 5000 años antes, se ha descubierto una maqueta, me dice, una maqueta arquitectónica de esta ciudad. Es decir, que había una élite que tenía unas nociones perfectas de arquitectura, ¿no? Entonces, no todos, claro, tenían acceso, pero todos participaban de la construcción de un lugar así, ¿no? Claro, porque tanto la danza, la música, el teatro estaba para la gente del pueblo en las festividades, pero también había otro tipo de expresión artística eminentemente para a la gente con poder, ¿no? De que aquí en las comunidades donde yo conozco, para las festividades, especialmente las mujercitas bordan, tejen las prendas que van a lucir en la festividad casi 3, 4, 5 meses y va a mostrar ese día. Y ahí puede ver lo creativo o lo creativa que es, pero muestra en su vestido o en su sombrero, ¿no? Y eso creo que también no se ha perdido, se sigue practicando. En caso de su comunidad, ¿cómo es? Ahí hay dos aspectos. Uno es el consumismo que se practica en las grandes ciudades, con los grandes almacenes, los malls, todo eso, ¿no? Que te trae ropa china y luego una marca le impone su marca y hace pasar, como dice, gato por liebre, ¿no? Y te venden algo que no es como de calidad, ¿no? Entonces tú eres un instrumento consumista simplemente con tener la billetera y compras eso. En nuestros casos, de nuestras comunidades, es necesario retomar todo lo que hacían nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque ellos se fabricaban su propia ropa y muy lindamente bordado, como ustedes ven, y eso le duraba hasta que se acabe. No había ni moda ni nada de eso, sino era una necesidad por el frío, usar ponchos, usar algo caliente, y cuando había calor, pues usar el algodón, usar ropa más liviana, ¿no? Y yo digo, es que eso despierta la genialidad. Y entonces, si tú despiertas la genialidad, estás despertando el criticismo en las personas, en todas las personas. Entonces se van a volver más críticas. Y ahora hay una especie de resurrección de descontento popular, ya con eso se voltea todo esto. ¿Cuál sería la recomendación como persona inclinada a este mundo, a esta concepción andina, a las futuras generaciones y a los futuros profesionales, cómo trabajar el arte andino propiamente dicho? Que el arte y la tierra están totalmente unidos. Si tú naces de la tierra, porque a la tierra vamos, ¿no? Porque al final nadie se va a quedar así con la forma que tenemos, sino que nos vamos a disgregar en lo que es suelo, y a eso volvemos, ¿no? Entonces tenemos que aprender de las dos cosas. El arte y la tierra son parte de nuestra formación. Entonces el arte tiene que darse como un eje transversal en todas las reformas que haya que hacer en la educación. Es decir, que el arte entre para todas las matemáticas, para la química, ¿no? Todo hacerlo con arte. Y nosotros somos riquísimos en eso. O sea, tenemos músicas de cada zona, ¿no? De cada pueblito a otro pueblito, y la forma de vestirse, y la forma de actuar, ¿no? Como nuestras danzas. Es decir, que aquí se va a generar, si uno lo va a hacer, y lo vamos a hacer, estoy seguro, con las nuevas generaciones, de que va a haber un despertar tremendo, que vamos a tener que exportar todo lo artístico al mundo entero. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho arte de dar los botones, porque vamos descubriendo arte a cada paso. Yo parafraseo el dicho de González Prada, que es tan vigente, ¿no? Que donde pones el dedo salta la pus, y eso a todos nos consta. Pero yo digo algo positivo sobre eso. Digo, donde tú pones el pie acá, hay cultura, y seguirá habiendo cultura.